Ok, voy a explicar lo que es el proyecto Traver. Se llama el proyecto Traver. Hay otros proyectos que están hechos en C Sharp, en Visual Studio 2010, en lenguaje C Sharp, en lenguaje Visual Basic, y están actualmente desarrollados y se utilizan a través del Visual Studio 2010, Enterprise Professional, en las versiones específicas de Visual Studio 2010. ¿Ya? Es el IDE con el cual se desarrolla aplicación de escritorio y web hace unos años. Con esa versión de Visual Studio 2010 no hay incompatibilidad que se pueda presentar, ¿no? De manera crítica con la versión de un informe de reportes que usábamos para el programa. Así que en la pantalla lo que se ve es el Crystal, perdón, ese Visual Studio 2010. ¿Se puede abrir con otra versión de Visual Studio? Sí, pero va a haber incompatibilidad con el generador de informes cuando se quiere editar, pero de ahí todo lo que es interfaz de desarrollo a nivel de escritorio web se puede hacer, ¿no? Con normalidad, a excepción de validar pues la compatibilidad con el generador de informes de Crystal, ¿no? Que es un paquete, un instalador al margen de lo que es el Visual Studio, que no viene incluido ahí, sino es un paquete externo, una herramienta de tercero que se agrega al Visual para generar informes. Ya. Continuamos. En- Hemos visto lo que es los procedimientos almacenados, lo más básico. Ahora se va a ver su utilidad en la codificación a través de un proyecto de escritorio usando el lenguaje C Sharp. Vamos a ejecutar el proyecto. El usuario y la clave, bueno, es el mismo, la clave es lo mismo que el usuario. Vamos a omitir este mensaje de error que sale, que es un tema de compatibilidad de reporte. Y vamos a elegir de acá, de esta zona superior, un periodo, ¿no? Vamos a elegir el año 2016, 2017, 2018, entre esos años o posteriores. ¿No? Mes noviembre de 2016 estoy seleccionando por este ejemplo y vamos a ir acá al menú de maestros, es un sistema de escritorio, y vamos a buscar acá en países. Nos abre la tabla, nosotros por lo general hemos hecho mantenimientos en tabla, en formularios, en este caso el ejemplo más pequeño y corto es con países, para que se vea el CRUD. Si yo presiono nuevo, acá me agrega una ventana, no, perdón, una fila, y yo puedo ingresar la descripción en la fila de modo edición que me permite al hacer el botón nuevo en país. Grabo, se graba, se refresca la tabla, me muestra el resultado, esto ya internamente descodificado. Puedo modificar también mi descripción, guardo, refresca la tabla y se acabó. Por último, si decido eliminar el registro, presiono en el icono de eliminar, le digo que sí, ok, se refresca la tabla y ya no se encuentra ese registro. ¿Listo? Esto es lo básico esencial para el tema de mantenimiento en CRUD. Lo mismo sucede en el resto de tablas, cumplen esas operaciones, solo que a veces pueden tener algunos campos especiales que es en escritorio, algunos campos que traen una ventana de ayuda, cosa que en web ahora se usan bastante los combos, pero en nuestro caso pues traemos una ventana de ayuda para abrir y seleccionar, ¿no? Y estas ventanas de ayuda se abrían a veces con comandos de teclado de botón, ¿no? Porque en el WinForce tú puedes incluir eventos de tecla, ¿no? De cuando presionas en la tecla, ¿no? En el caso en el control. Estos son tablas de escritorio de WinForce, así que todo esto está hecho con escritorio, nada con HTML ni CSS, sino que es otra manera de desarrollo, ¿ya? Voy a explicar brevemente el código. Por ejemplo, como es WinForce y tenemos en capas los proyectos, pues cada uno de los proyectos, por ejemplo, si yo tengo que ser en capas, tengo que tener una capa de entidades donde defino yo las clases, sus propiedades, ¿no? Si es para países, vamos a buscar países, yo defino a países su clase y sus propiedades. Estas clases y propiedades es un equivalente a lo que yo tengo en la tabla de países, ¿sí? Sus campos. Sus tipos de datos obviamente son varchar, así que yo tengo que poner que son string, ¿ya? Si hay otro tipo de dato como float, decimal, será double. Y si es tipo fecha, será en este caso datetime en el equivalente de C Sharp. Yo tengo que crear su entidad y una vez que creo su entidad en su capa respectiva de entidades, luego paso a realizar el tema
lo que es la conexión a base de datos, o sea, voy a consumir mis procedimientos almacenados, los voy a llamar para hacer la conexión a base de datos, ¿no? Para eso yo me voy ya a la capa de datos y en la capa de datos yo lo que voy a buscar pues es para mi clase respectiva de países, le voy a hacer mi estructura de codificación usando la librería en este caso que teníamos en ese momento, que es el de BL Toolkit. ¿Sí? Acá se definen los métodos como si fueran una interfaz. Esto casi sería como, esto es una clase abstracta. En una clase abstracta tú colocas los métodos, no defines el cuerpo, solamente haces instancia de qué métodos son y qué parámetros, obviamente en parámetros de entrada y salida, como se entiende en el procedimiento almacenado. Y yo defino nomás el delegado o el nombre de los métodos, ¿no? Que están asociados acá con esta palabra reservada a un procedimiento almacenado. Luego de haber hecho eso en la clase países accesor, porque eso también hay que mantener un estándar, ¿no? Accesor, el nombre países de referente a la tabla. Luego pasamos a lo que es la capa lógica. En la capa lógica, lo que ya definí en mi clase abstracta, ya empiezo a darle cuerpo digamos, a este método. Vamos a buscar países logic y en países logic debe estar este siguiente punto. Como se ve acá el código, esto nomás es parte de copiar y pegar un poco, modificarlo, y luego ya los métodos que yo tengo hecho en mi clase abstracta le empiezo a dar cuerpo y le asocio pues un evento o un método que voy a ejecutar, ¿no? En este caso yo estoy diciendo instancia de lo que está en mi capa accessor y llamo a ese método, ¿no? Y acá ya le defino el nombre del método en la capa lógica y hago instancia al accessor del método que definió acá, ¿no? En la capa de datos. Paso los mismos parámetros, es como una capa adicional más de instancia, de comunicación. Y una vez que termino ahí en Logic, pues ya paso a mi interfaz, que es la capa donde yo acabo consumiendo y pasando los valores, digamos, de los controles de, puede ser caja de texto, combo box, data grid view, checkbox, que se van a ejecutar cuando se eventos los botones. Cuando estamos acá en este formulario de países, ya, acá yo, por ejemplo, cuando ya realizo mi método onGuardar, que acá tú puedes buscar onGuardar o guardar, en el caso de lo que es en la grilla, se desarrollan los eventos de la grilla. Cuando le doy guardar detalle, pues en esta zona yo llamo a este método insertar países que hace referencia al países logic y te fijas que es justo el método que ya tengo en mi capa lógica. Le paso los parámetros solicitados, los parámetros de salida. Y si es un método de actualizar, también le paso los parámetros y obviamente el método. El código es sencillo, es como es tipo C Sharp, yo a veces ya tengo métodos definidos para leer a veces valores dentro de una grilla o de un textbox. Uso, bueno, la validación, uso flag para soportar cuando es el momento de actualizar, eliminar, editar y muestro el mensaje, ¿no? Yo ya tengo una serie de métodos definidos a través de clases y programación orientada a objeto para soportar toda esta cantidad de código que lo trato de reducir utilizando ya unos estándar, ¿no? Y siempre después de cada operación, como se ve acá, ¿no? Por ejemplo, preparo las variables de salida, las voy a inicializar, leo mis parámetros, mis variables de entrada, valido si los campos están, ¿no? Lleno de datos, ¿no? O no falta alguno, eh, le asigno un valor al flag, ¿no? En este caso, un valor si va a ser nuevo, editar, y dependiendo de eso, yo voy a llamar al método correspondiente. Le paso parámetros a este método, y también le paso los parámetros de salida. Al final, los parámetros de salida me sirven para que yo pueda mostrarle un mensaje al usuario. Evalúo si, digamos, la operación ha sido exitosa, ¿no? Según mi parámetro de salida, recordemos que en el procedimiento almacenado nos devuelven parámetros de salida exitosa o negativa. Y de acuerdo a eso ya recarga, ¿no? Mi grilla lo recarga, refresca esa operación para que el usuario pueda visualizar. Ese es el método guardar. El método cargar es sencillo. También llama un parámetro, un procedimiento almacenado que ya está definido en la capa lógica, así como en la capa de datos, que es para hacer el refresco, el traer los datos, ¿no? En WinForce cambia a veces la manera de cómo se crea.
las columnas, ¿no? La estructura de las tablas, ¿no? Que uno lo hace a través de codificación, eh, por lo general para que sea más personalizado. Las grillas, los eventos, todos ellos tienen, todos estos controles tienen eventos. Lo más común del botón es el clic. En el caso de la grilla, a veces hay eventos de edición, eventos de formato de datos, eventos de inicializar datos, eventos para cuando presionas alguna celda y continúa un botón. ¿Ya? Entonces, esa es la parte nada más, lo más básico que se puede hacer, ¿no? Pero lo importante es entender con ejemplos sencillos cómo funciona esto para que luego en otro momento, cuando haya alguna modificación, y esto les voy a enseñar de manera ya en otro video, que será la depuración, que es lo más básico, al menos para entender cómo funciona un programa, ¿ya? Pero ya les he explicado algo del código de manera breve, ¿no? El método load también es muy importante, es un método que se inicia cuando empieza a cargar el formulario y hay métodos que son clásicos, cargarlo apenas inicie, que es cuando si tienes una tabla, pues esa tabla la vas a llenar desde el método load con un método cargar y pues ahí vas a encontrar tal vez con depuración más detalles de qué sucede en la del formulario.